Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a un nuevo espacio de Conversando en Positivo, un espacio diseñado pensando en tener un momento de reflexión, un momento de conversación en buena onda, de conversación positiva, de generar emociones positivas a través de lo que conversamos y de lo que transmitimos en este espacio. Un saludo cariñoso a todos quienes nos escuchan desde distintos puntos del país y por supuesto también desde el extranjero a través del sitio de la radio, radio.udechile.cl. Así que estamos muy contentos de iniciar este espacio. Lo único que no nos tiene contentos es que nuestra querida Cintia, no está con nosotros hoy día. Tuvo que... tenía un compromiso previo, así que mandó sus excusas y por supuesto la vamos a extrañar por su calidez y por toda su entrega. Nos acompaña en esta oportunidad don Fernando Aliste, quien siempre está en backstage con nosotros. ¿Cómo está, Oscar? Bien, maestro. Fernando es periodista, es de alguna forma el productor de este espacio. Así que le damos la bienvenida a quien nos va a acompañar también en esta conversación positiva, espero, don Fernando. Por supuesto, un placer y con un tema muy interesante. Así es, pues, un saludo cariñoso a toda la gente que a esta hora va conduciendo sus automóviles y van en estado de estrés por las calles de Santiago. Esperamos que este espacio realmente les sirva. Que le quite el estrés. Que les quite el estrés, exactamente, se trata de eso. Tenemos para ello hoy día dos invitados y un temazo. Tuvimos a inicios de año, Fernando, este tema aquí en Conversando Positivo. Algo similar. ¿Cierto? Algo similar, pero lo tuvimos con Verónica Guzmán. Así es. En donde conversábamos de mindfulness, en términos generales, qué significaba esto, esta práctica que para algunos es desconocida, pero para otros, cuando uno habla de meditación, se acerca un poquitito más a lo que estamos acostumbrados a entender sobre esto. Nos acompañan hoy día Cristina Fuentes. Les voy a contar que Cristina es actriz de profesión, con estudio de psicología y diplomada en mindfulness y habilidades de relación. Ella es profesora de meditación autorizada por el Shambhala International. Hace más de 10 años que investiga el vínculo entre la práctica de la meditación y las artes escénicas. Mira qué interesante. Hizo su tesis en las aplicaciones del budismo a la práctica teatral. Está desarrollando un método llamado presencia auténtica para trabajar con principios de la atención plena en escena. Se desempeña también como consultora asesorando a individuos, equipos y organizaciones en el ámbito de la comunicación, la capacitación y el liderazgo. Cristina forma parte del equipo fundador del Instituto Mindfulness de Chile. Bueno, ella está con nosotros hoy día acá, al igual que Víctor Cepeda. Quiero contarles que Víctor es máster en psicología del deporte y la actividad física por la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente además de la Universidad de Talca, aquí en Chile, para el programa de formación fundamental. Docente del módulo de emociones en el deporte en el Magíster Internacional de Psicología aplicada a la actividad física y el deporte. Docente del módulo Comportamiento Social en el Deporte en el postítulo Psicología Social del Deporte. Responsable de la Unidad de Bienestar y Rendimiento de la Federación Atlética de Chile. Ex atleta, campeón sudamericano categoría menores. Campeón de Chile, fíjate, categoría juvenil, y actualmente se encuentra participando en los procesos de validación para Chile de los primeros test de mindfulness aplicados al deporte y la fortaleza mental. O sea, de lo que vamos a conversar hoy día, amigo Fernando, es sobre el mindfulness, la meditación y cómo esto impacta en actividades que normalmente uno tiende a pensar que necesitan mucha ¿cómo decirlo? Todo lo contrario al mindfulness. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos equipos de fútbol y hace poco te contaba fuera de micrófono. Estuve con, no voy a contar el equipo, pero entré al camarín
y estaban los jugadores previos al partido y había una cumbia que ni te cuento. Entonces a mí se me ocurre preguntarle al preparador físico, oye, ¿y qué pasaría si en vez de estas cumbias hacemos mindfulness? No, me dijo, le quitas el espacio, se destruyen, se vienen abajo. Te metes en un espacio que es muy íntimo para me ellos, ¿no? meto en un espacio que es muy íntimo porque hay ciertos códigos, porque la música es uno de los códigos, porque Claro. están acostumbrados a usar fonos como que los que estamos usando nosotros acá, mientras van en el bus al estadio, porque esa es la preparación previa. Sin Pero- embargo, es importante también nombrar, Oscar, y decirlo, recalcarlo, porque también es como parte de la introducción que nos va a llevar a la conversa con Víctor y con Cristina, que hay experiencias internacionales, como por ejemplo la del tenista Novak Djokovic y de los basquetbolistas del Chicago Bulls, pero no me cabe la menor duda. que practican Pero claro, el mindfulness. es lo mismo que pasa cuando uno comienza a conversar con los futbolistas del medio acá respecto del coaching, ¿eh? Y bueno, ahí se cierran como ostras y no, por favor, porque eso invade el camarín y porque qué sé yo y no estamos acostumbrados a esto y nosotros sacamos la fortaleza de porque somos guerreros y en fin. Hay mucho mito, hay mucha leyenda que destruir en este ambiente. Y bueno, y por eso estamos con nuestros invitados hoy día. Es un tremendo tema. Muy bienvenida, Cristina. Gracias por estar con nosotros. Muy bienvenido, Víctor. Gracias. Un placer estar con ustedes acá. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Y bueno, a ver, Sacamos la artillería. sacamos la artillería. Queremos contarle que Cristina es actriz. ¿Cómo llegaste a esto del mindfulness? Y a lo mejor es útil que podamos definir previamente qué significa esto del mindfulness. Y para eso, a lo mejor, Cristina, ¿nos puedes ayudar? Uh-huh. ¿Qué es esta disciplina? ¿Qué es mindfulness? ¿Cómo lo entendemos? Es un preguntón, o sea, una pregunta muy grande porque abarca muchas posibilidades de respuesta. Uh-huh. Desde un punto de vista concreto, mindfulness se traduce al español muchas veces como atención plena. Atención plena. Uh-huh. También puede ser esta cualidad de estar presente en el ahora. Presencia plena, Presencia nos decía plena. Verónica en enero. Uh-huh. Presencia plena es una de las traducciones. Y es a la vez una habilidad innata en el ser humano. Todos podemos estar presentes, todos tenemos la experiencia de haber estado presentes, ya sea caminando en la playa o en un atardecer o mirando la hoja como cae. Hay chispazos de presencia plena, de ese realmente estar ahí, y a la vez se puede entrenar esta habilidad. Si es que nos familiarizamos con ella, con el momento presente, entonces lo vamos a reconocer con mayor facilidad. Y se dice que es entrenable como el cuerpo es entrenable, ¿cierto? Como una musculatura. Uno puede desarrollar esta capacidad de volver al momento presente, entendiendo que todos nos vamos. La mente tiene esta capacidad de ir hacia el futuro y planificar. Puede ser mañana, la próxima semana, 5 o 10 años más. Y también tiene la capacidad de recapitular, aprender, revisar, reeditar la experiencia pasada. Volver al pasado. Volver al pasado. Entonces esta habilidad de poder estar en el estando, en el siendo, en el estar aquí. Entonces, como por ejemplo ahora que estamos en esta entrevista, nos mantenemos en esta sala, escuchando el sonido de nuestra voz, viendo cómo el otro asiente, y nos entrenamos en eso de manera tal de que no nos dejamos capturar tan fácilmente por nuestras distracciones mentales que obviamente aparecen. Claro. Y pienso en lo que tengo que hacer más rato o lo que hice antes. Entonces eso a grandes rasgos. Y hace un tiempo se empieza a desarrollar como una línea de investigación. Existen vínculos entre la ciencia
y esta práctica de meditación que validan. Eso te iba a decir. Científicamente hay estudios, dice, probados que dicen que los deportistas aumentan la concentración, disminuyen el juicio mental, son capaces de reducir la sensación de ansiedad precompetitiva y en entrenamiento. Entonces, es una forma de vivir el entrenamiento distinta, no solamente poniendo en exigencia el cuerpo físico, sino que también el cuerpo, o sea, la parte mental. Eso de lo cual Oscar también es especialista. Él es un apasionado por el cerebro. Entonces, tú como deportista, ¿qué nos puedes decir, Víctor? A ver, pasa que sí, yo creo que, a ver, hay uno podría decir que en escenarios deportivos, los deportistas a veces está la tendencia de estar muy en el futuro, o muy en el resultado, ya sea en entrenamiento o ya sea en competición. Es como decir, hoy día tengo que hacer tal marca, y como genero expectativas de lo que tengo que hacer en el futuro, dejo de habitar el presente. Entonces pasa que a veces uno observa en entrenamientos, por ejemplo, chicos que tienen que hacer series y saben que son series duras y parten al entrenamiento pensando en lo que tienen que hacer una hora después, ¿cierto? Entonces pasa que cuando están haciendo pesas, cuando están elongando, en el fondo no están ahí, no están sintiendo el cuerpo, están preocupados del sufrimiento que va a venir después. Entonces, con mindfulness, lo que uno contribuye, aprende, o la práctica cuando se incluye, es decirle, estamos acá, estamos elongando, estamos haciendo pesa, estamos en este momento. ¿Sí? Habrá que preocuparse del sufrimiento o la experiencia de dolor cuando toque, no antes. El aquí y el ahora. Sí, claro, ¿Sí? claro. Ahora, ¿cómo te ayudó a ti, y la pregunta que te estás haciendo delante, cómo te ayudó a ti como actriz a meterte en las tablas con una conciencia distinta? Porque normalmente los actores y los músicos como que se empoderan mentalmente y hacen algo que yo creo que es alejado de las prácticas del mindfulness, que es como empoderarse y sentirse más potente. ¿Cómo te sirvió a ti? ¿Cuál ha sido tu experiencia concreta en el teatro y después en el deporte? Me gusta la pregunta porque en términos de experiencia, yo primero estudié psicología y fue ahí donde conocí esta práctica. Okay. Y luego me cambié a teatro, entonces toda la carrera de teatro yo estuve practicando meditación en paralelo. Entonces para mí era algo que me ayudaba mucho a encontrar, por ejemplo, el neutro, a vaciarme antes de actuar, a vaciarme después. Entonces me llamaba mucho la atención, sentía que tenía todo que ver con eso. Sin embargo, no conocía literatura ni como referentes concretos que hablaran sobre eso. Entonces decidí investigar. Y eso fue hace unos años atrás, como 10 años atrás, y de ahí en adelante he seguido investigando en esa línea, porque como en todo, ¿no? Existen otras personas curiosas de lo mismo. Quizá no en el mismo lugar, pero están en otras partes del mundo. Y bueno, y acá también cada vez hay más curiosidad también en estas relaciones entre prácticas que nos conectan con un sentido más amplio, y desde ahí ejecuto, ¿cierto? No, como una mente amplia que permite todo. Es una conciencia especial, ¿no? Es una disposición también más abierta, ¿cierto? Se habla también de conciencia abierta, mindfulness y awareness, ¿cierto? Alerta. Entonces, claro, esa conciencia que es alerta, que está abierta y disponible al otro, a lo otro. Entonces, la actuación muchas veces es reacción. Entonces, se toma la mayoría de las veces en la escuela desde el lado activo. O sea, actuar es accionar. Sin embargo, existe un estado
que es previo, que es este estado de acomodación que permite que la acción suceda. Entonces es tomar conciencia de esa parte receptiva, pasiva, que acomoda la acción y que entonces eres más libre, porque puedes hacer más acciones mientras más espacio haya. Claro. Por ahí. Interesante. Estamos conversando con Cristina Fuentes y con Víctor Cepeda respecto del mindfulness, esta disciplina y cómo se aplica esta disciplina específicamente en el ámbito del deporte. Exactamente. Verónica nos comentaba en enero que normalmente, y tiene que ver con lo que Víctor decía, que normalmente las personas no toman conciencia de lo que están haciendo en ese momento. O sea, tú puedes tomar una ducha, decía ella, y estás pensando en lo que va a venir en una media o en una hora más. Sin embargo, no tomas conciencia de lo que significa que es rica el agua, que está calientita, en fin. Y ahí es donde se desconecta uno. Bueno, una de las cosas más curiosas que tiene el ser humano es cómo el cerebro computa el tiempo. Parece ser que el tiempo en definitiva no existe solamente el eterno presente. El pasado y el futuro son inventos de la mente y están puestos ahí. Nosotros tenemos la sensación de que el tiempo pasa, de que el tiempo transcurre, pero en realidad si uno hiciese este ejercicio se daría cuenta de que está permanentemente en un presente que es eterno. Sin embargo, la mente es loca, la mente nos lleva al pasado, como decías tú, nos lleva al futuro, nos acarrea a las dificultades que tenemos presentes en nuestra vida, nos pone en escenarios futuros que no queremos. Y bueno, ahí está el ejercicio de la práctica del mindfulness. Ahora, ¿cómo conversa esto con ciertas prácticas en el deporte que me ha tocado a mí ver e incluso me ha tocado practicar? En donde tú haces a los deportistas ejercicios de visualización respecto del futuro. Te pongo un ejemplo. El trabajo con sus futbolistas. Tú los llevas a visualizar la pelota en la red y la red inflando el arco. Y cuando estoy diciendo esto, seguramente están haciendo la imagen del arco con la red inflada. Y eso es lo que justamente se pretende en este tipo de prácticas. Prácticas que están presentes en el fútbol, están presentes en muchos deportes de alto rendimiento. ¿Cómo se concilia esto con esta idea del presente? A ver, yo creo que mindfulness también tiene algunas prácticas que incluyen visualización, ¿sí? Está la meditación de la montaña, por ejemplo, donde uno sitúa como en un escenario a las personas practicantes en el fondo para que vayan observando cómo por ejemplo en una montaña se van sucediendo distintos estados, no sé, pues de que hay otoño, hay primavera, y así como llegan también se van, ¿sí? Yo creo que, a ver, ¿cómo se concilia esa visualización del deportista en el futuro? Yo creo que especie de programación mental que yo igual lo utilizo, ¿ya? Pero yo siento que, a ver, hay que ser cuidadoso en términos de en qué momento se utilizan. Cuéntanos de eso. Y en eso hay que hacer una buena evaluación del deportista, porque hay deportistas que visualizar el futuro muy cercano a la competición le puede provocar un estado de activación al fondo que siente que no lo puede regular. Pueden surgir pensamientos en el fondo rumiantes de decir cómo lo voy a hacer, me va a resultar, no me va a resultar. A veces pasa con deportistas que visualizan haciéndolo mal. Sí, entonces por eso hay que tener una muy buena evaluación del deportista y entender en qué momento a ese deportista en particular le viene bien una visualización. Puede ser algunos la noche anterior, pueden ser algunos la mañana antes de competir, o puede ser que a algunos deportistas no le convenga la visualización y más bien le conviene, por ejemplo, mirar un video. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las claves es tener un conocimiento bastante amplio de las particularidades del deportista, ¿sí? A veces se hacen visualizaciones grupales sin tener este conocimiento, este detalle individual, y después las consecuencias son contrarias a los beneficios que uno pretende.
Entonces, las herramientas son diversas. Son diversas y ¿Y cómo logras distinguir un deportista cuál es la herramienta que más le acomoda? Yo creo que, bueno, sobre todo cuando se trabaja en equipos multidisciplinarios, ahí es súper importante la conexión que uno tenga con preparadores físicos, con entrenadores, y que ojalá también te den el espacio para investigar en esa particularidad. ¿Sí? La psicología del deporte, por ejemplo, tiene una serie de instrumentos que permiten observar y definir eso y señalarle a un entrenador, señalarle a un preparador físico, es decir, mira, esta visualización a él no le va a convenir mucho porque se va a activar, o al contrario, decir, sí, visualicemos el futuro, visualicemos la técnica, etcétera. Pero insisto que el principio de particularidad es clave. O sea, de lo que te escucho, entonces, no, cuando uno hace este tipo de prácticas en un colectivo, por ejemplo, un equipo de fútbol, un equipo de rugby, lo que sea, tienes que ir a lo individual más que a lo colectivo solamente. Sí, yo creo que es preciso, en términos ideales, si uno tiene el tiempo, es parte, como te decía, de un equipo técnico, si tú tienes la posibilidad de evaluar previamente cómo esas técnicas funcionan, hacerlo. ¿Cuál ha sido la respuesta, Víctor, en el medio de los deportistas nacionales con respecto a estas sugerencias de utilizar el mindfulness en el deporte? Yo creo que, sigue siendo todavía es una práctica emergente, y mira, si yo he leído algunas cosas, por ejemplo, de Bárbara Rivero, que en el fondo ella dice que dentro de sus rutinas diarias medita 20 minutos antes de iniciar su entrenamiento. Por ejemplo, he leído de Tomás González que no ha trabajado particularmente con psicólogos del deporte, pero incluye en sus rutinas de preparación meditación. Pero esa meditación, ¿qué tipo de meditación? Porque lo que nos decía Verónica en la entrevista en la que estuvo, que la meditación se ha tomado como el jeans de moda. Sin embargo, no se logra hacer carne de lo que realmente significa la meditación. Entonces, ¿cuál es ese tipo de meditación a la que tienen que recurrir estos deportistas como Tomás González, como Bárbara? Sí, bueno, yo no tengo el detalle, digamos, de sus procesos. Sí, a mí me da la sensación que el tipo de meditación que utilizan o la práctica es más bien como de centramiento, ¿sí? Donde deben utilizar, lo más probable, como objeto de la atención la respiración y en el fondo les ayuda les permite entrar en un estado de concentración precisa para las tareas que vienen en adelante, digamos. No tengo el detalle del tipo de meditación que practican, ¿sí? Nosotros tenemos una experiencia que el año 2015 nos ganamos una investigación al fondo que trabajamos con corredores de medio fondo y fondo para conocer los efectos del mindfulness en parte de un programa, digamos, ¿sí? Y tuvimos resultados bastante positivos ligados al programa. Fue un programa de 8 semanas donde iban semanalmente los chicos en sesiones de 2 horas y los resultados de la investigación nos arrojaron cuestiones interesantes, como por ejemplo que los chicos redujeron su nivel de autorreproche, ¿sí? Cuando tenemos deportistas de nivel competitivo, de alto nivel, a veces existe como una suerte de perfeccionismo que a veces cuando las cosas no resultan se castigan mucho. No, ¿por qué no me sale? No salió perfecto, no sé qué. Entonces el mindfulness ayuda a entender, digamos, a integrar esta idea de que a veces hay días que no son tan buenos y es parte, digamos, del proceso de aprendizaje en el fondo, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, que aprendieron a llevar su atención a cuestiones pertinentes a la tarea, ¿sí? Centrándose en el cuerpo y en señales, no sé, por ejemplo pasaba con los corredores de medio fondo que aprendieron a centrarse en el cuerpo y en alguna señal de la pista, ¿sí? Y bajaron los niveles de distracción, de estar preocupado ¿Y eso tiene un efecto en los resultados, Víctor? Sí, nosotros el estudio arrojó que en el fondo los chicos que participaron en el programa, porque nosotros hicimos un estudio experimental, teníamos un grupo control
y un grupo, digamos, que fue sometido al programa. El grupo control participó también en un taller de habilidades psicológicas como un abordaje más tradicional, ¿sí? Y en la comparación, en el fondo, los atletas que participaron en el grupo de mindfulness hicieron mejores marcas que los atletas que no lo hicieron, digamos, teniendo un nivel bastante parecido. ¿Sí? Interesante. Seguramente hay muchos padres que nos están escuchando hoy día, están manejando sus autos a sus casas, o están con hijos deportistas. Con hijos deportistas, claro, que tienen la expectativa y la esperanza de que mi hijo sea un deportista de alto rendimiento, mira, está aprendiendo tenis, y parece que es bueno para la pelota, parece que es bueno para... ¿no? Y vamos a hablar de eso. Y vamos a conversar de eso. Vamos a hablar sobre las jornadas deportivas también. Exactamente. El deporte, perdón. Pero antes de esa conversa, para proseguir con ustedes, vamos a ir con nuestros amigos auspiciadores. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORChile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORChile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. ORChile, educar para la vida. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. Soy Coral Pey, vecina de La Reina desde hace casi 30 años y me postulo al cargo de concejal en las próximas elecciones municipales. Lo hago convencida que puedo aportar una gestión municipal distinta, donde las y los vecinos seamos protagonistas de las grandes decisiones mediante consultas y plebiscitos vinculantes. Espero contar con tu apoyo para que tú decidas. Coral Pey, Independiente, Pacto Alternativa Democrática, P. 55. Arte, cultura y tradiciones del Perú. El Huascarán conjuga no solo la magia y la belleza que evoca el nombre del gran nevado andino, sino que es expresión viva de la cultura gastronómica peruana. Los invitamos a conocer nuestros locales situados en Manuel Montt 2197 y en General Bustamante 997 en la comuna de Ñuñoa, y en Valenzuela Castillo 1269, Providencia. No se pierda de disfrutar la mágica grandeza del auténtico sabor peruano. Huascarán Restaurant. Visítenos en www.huascarán.cl. Radio Universidad de Chile presenta Los libros de la radio que piensa. Un interesante catálogo de más de 70 títulos de crónica, investigación periodística, entrevistas, ficción y un completo diccionario científico con importantes descuentos. Adquiéralos en Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile para que nos escuche en silencio. Muy bien, estamos de vuelta con esta interesante conversación sobre mindfulness y el deporte. Estamos con Cristina Fuentes y estamos con Víctor Cepeda. Ambos trabajan esta disciplina desde distintas experiencias, distintas formaciones. Cristina es actriz, Víctor es psicólogo. Y
Estábamos conversando fuera de micrófono porque se nos fue el tema, quisimos seguir con el tema fuera de micrófono, y estábamos en un punto que a mí me pareció súper interesante, que tiene que ver con la aceptación y tiene que ver con el control. Control y aceptación son dos conceptos que aparecieron en nuestra conversación mientras estábamos en comerciales. Y tú, Cristina, me decías que había una diferencia importante. ¿Qué significa esto? Yo creo que es una diferencia de paradigma. A ver. O sea, es muy profundo, porque nosotros somos criados creyendo que podemos controlar el mundo externo. Es una creencia que tenemos desde el mundo moderno, quizás, ¿no? De poder controlar como ser humano y hacer este mundo a imagen y semejanza del humano, y yo entonces controlo la naturaleza y la ocupo, y creo entonces como que caigo en esta ilusión de creer que realmente yo puedo controlar la realidad, siendo que soy un ser humano más dentro de un planeta donde hay muchos otros seres humanos, donde hay otros seres vivos, donde incluso estamos, o sea, a nivel... La propia naturaleza nos muestra que somos inferiores. O sea, no sé si inferiores, pero somos parte, nada más. No podemos controlarlo todo, y además, no sé, si lo vemos desde una visión más cósmica, existen muchos planetas, entonces como esta ilusión de querer controlar, y que yo me levanto en la mañana y tengo mi agenda y creo que el día va a ser como mi agenda, porque yo agendé esta reunión a las 8 de la mañana y esta otra a las 9, y después me enojo con la realidad cuando no sigue mi plan. Y ese podríamos decir que es el lugar del control. Es el paradigma del control. El paradigma del control, que por un lado tiene esta ilusión de la esperanza, de ¿cuándo es un día bueno? Cuando mi agenda calzó perfecto y logré hacer todo lo que pensaba y más. Entonces ahí yo termino el día diciendo, hoy el día estuvo súper bien, todo me funcionó. Eso podría ser un entrenamiento bueno también. Pero fíjate que las prácticas de productividad apuntan en general, desde lo que yo conozco, a esta especie de tomar control sobre las cosas. El entrenamiento en productividad significa poner foco, significa alinear las cosas que tú haces en función del foco, significa de que todo lo que tú haces y que no tiene que ver con el foco entonces es una fuga de productividad. Todas las prácticas de productividad que yo conozco, y esto desde el mundo organizacional fundamentalmente, apuntan a esta toma de están desde ese paradigma. Me acordaba también, mientras tú hablabas de la ley de atracción, que mucha gente me ha preguntado, me han invitado a programas de televisión a conversar sobre el tema, porque y me preguntan, oye, ¿el secreto existe? Y yo siempre les digo, el secreto tiene un secreto, y yo creo que apunta a ese cambio de paradigma. Fíjate, yo comparto contigo, pero es difícil de comprender, es difícil de entender, porque me acordaba de Craig Braden, no sé si lo conocen a Craig Braden, es un neurocientífico gringo, extraordinario, espectacular, que viene a Chile dentro de poco, y él contaba de que él tiene un librito maravilloso que se llama Las formas olvidadas de orar, y él hizo una investigación en algunas tribus chamánicas en el norte de América, y descubrió que, por ejemplo, la danza del agua ocurre, y los chamanes la hacen, los indígenas la hacen, porque cuando están danzando, se están imaginando que están danzando sobre el charco de agua. Y él dice algo que a mí me hace mucho sentido. Cuando tú haces este ejercicio de visualización respecto al futuro, lo tienes que hacer en el presente. O sea, esto ya es. No va a ser. Yo no danzo para que llueva. Yo le danzo a la lluvia porque ya está. ¿Te das cuenta? Hay una sutileza bien interesante desde el punto de vista mental. Y que yo creo que de alguna forma explica lo que tú estás planteando. No sé si estamos en la sintonía, Cristina. Va para allá.
Entonces, volviendo a la agenda, como a lo concreto, yo creo que puedo controlar la realidad. Entonces, creo que puedo controlar mi entrenamiento, creo que puedo controlar el partido, y la verdad es que yo no tengo control. En términos de productividad, hoy en día, en este mundo complejo, que todo se ha complejizado, se empieza a valorar más también las personas que tienen, o las organizaciones que tienen, esta posibilidad de adaptarse al cambio continuo, ¿cierto? Y esto va abriéndose a esa realidad. Se habla de estas organizaciones caórdicas, que está por un lado el caos y está el orden, que es necesario planificar, pero también es necesario entender que si es que me pasó algo a las 10 de la mañana que interrumpió mi agenda, ¿cómo yo me adapto? ¿Cómo reacciono a lo que realmente está ocurriendo y suelto esa planificación, porque era una planificación, no es la realidad. ¿Ya? Entonces, el tema del control, el problema que tiene, por un lado es que es irreal, porque no podemos controlarlo todo, y que está asociado a un ciclo que desde el budismo se llama esperanza y temor. Que espero que las cosas funcionen como yo quiero que funcionen y temo que no funcionen como yo quiero que funcionen. Entonces, a partir de eso genera todas estas emociones aflictivas, es una ilusión, ansiedad y toda esta angustia anticipatoria de que la cosa no va a ocurrir como yo quiero que ocurra, ¿cierto? Entonces, ese paradigma del control, si bien tiene el lado positivo de la planificación, que yo creo que de verdad nos sirve, ¿cierto? Todos necesitamos agenda, sobre todo en un mundo caótico como el de hoy, si no, no nos juntaríamos, pero a la vez no nos lo podemos tomar tan en serio, ¿cierto? Y esta otra posibilidad que tiene que ver con la aceptación abre una posibilidad de poder conectar con lo que está ocurriendo porque está ocurriendo. O sea, nada más que por eso, porque está en ese presente. Entonces puede ser que eso sea agradable o puede ser que sea desagradable, pero está ocurriendo. O sea, y ahí, por ejemplo, entra el tema de la lesión en los deportistas. Que, ¿cómo puedo estar presente cuando me lesiono? La importancia de aceptar que me lesioné. O sea, muchas veces las lesiones se agravan porque hago como que no me lesioné. Porque la niego. Entonces, si es que la acepto, por ejemplo, la relación mindfulness y recuperación, no sé si quieres hablar de eso, cuando yo acepto que tengo una lesión, puedo entonces tratarla. Pero eso es tratable una vez que yo acepto esa realidad. Me estaba acordando del partido anoche y de Vidal, ¿no? Con fiebre. El tipo con fiebre, no sé si está con fiebre en ese instante, pero claramente está maltrecho, está, no sé si lesionado, pero sacó fuerzas no sé de dónde y bueno, hizo el gol que claro. Estábamos, ¿de dónde sale esa fuerza? ¿De dónde sale? ¿Sale de la aceptación? No, claramente no, sale de la necesidad de control, ¿verdad? No estaría tan segura. Yo tampoco estaría tan seguro. A lo mejor seguramente Víctor nos puede dar más información de eso, porque Víctor es deportista, ¿ya? Y seguramente es muy importante para que nuestros amigos auditores puedan ir entendiendo también de la experiencia tuya, cómo lo viviste, cómo enfrentas este tipo de cosas, como el tema de las lesiones, por ejemplo. ¿Cuál fue tu proceso? Sí, a ver, sí, me voy a dar un poco una vuelta larga, pero vamos a llegar ahí. En el fondo, una de las cosas que a mí me pasaron, que en el fondo fui conociendo el mindfulness, pasó que yo trabajaba con un grupo de atletas de alto rendimiento en España. ¿En qué ámbito? ¿En qué ámbito? Sí, ¿en qué deporte? En atletismo. Atletismo. Okay. Sí, era un grupo de 15, 18 chicos. Era de un centro de entrenamiento, como te decía, de nivel competitivo, de alto rendimiento en Barcelona. Y pasó que yo tuve la posibilidad de trabajar muy cercano a procesos, en el fondo los veía día a día, etcétera. Entonces yo generé intervenciones con ellos
y en un principio desde ópticas más tradicionales, precisamente desde el control, que es que en el fondo es la formación que uno tiene más tradicional, y pasaba que, no sé, de repente estábamos trabajando, por ejemplo, detección del pensamiento, es decir, cuando venía un pensamiento negativo, un mensaje stop, para y piensa en algo más positivo, por poner algo. Y pasaba que los deportistas me decían, Víctor, a ver, yo ya estoy medio angustiado por la situación competitiva y además estoy vigilando mis pensamientos. Entonces se generaba una situación como de hipervigilancia de los estados internos, ¿sí? Entonces cuando yo me encuentro con eso, yo digo, chuta, a mí me enseñaron a intervenir así, entonces ¿qué hago? Entonces a partir de ahí empecé a investigar y me di cuenta que en el mundo ya habían bastantes investigaciones, ya habían, no sé, casi 20 años de intervenciones ligadas al paradigma de la aceptación. Entonces cuando uno le dice al atleta, le dice al deportista, ok, acepta lo que estás pensando, acéptalo, no lo enjuicies. Date cuenta, de hecho toma conciencia de que hay miedo, toma conciencia de que hay expectativas, pero tómala como una actividad natural de la mente, sin aferrarte a ella, sin la necesidad de tener que cambiar el contenido de los pensamientos, sino que como si fuese una nube, la observo y la dejo pasar. Y cuando asumen esa perspectiva, uno podría decir que bajan los niveles de tensión, ¿sí? Y también están más dispuestos también a vivir aquellas experiencias que son incómodas, porque ser deportista está lleno de experiencias incómodas y a veces los deportistas quieren evitarlo a cualquier costo, los nervios, la presión del público, la presión de los sponsors, etcétera. Entonces quisieran ¿cuál es la manera, digamos, de que esto no me afecte? ¿Sí? Entonces lo que uno le enseña es intégralo, eso también es parte de ser deportista. ¿Sí? Entonces cuando lo miran desde esa perspectiva, como te decía, siento yo que descansan, liberan. ¿Sí? Yo les digo, para ser deportista de alto rendimiento tenés que ser ambicioso, quiérelo todo, pero no te obsesiones con el resultado. Céntrate en el proceso, en el día a día. Y si tú tienes la capacidad de centrarte en el día a día, aumenta las posibilidades que aparezca aquello que tú quieres que aparezca. Porque tu desarrollo comienza a aumentar también. Sí, porque para mí la variable psicológica de la calidad es la atención-concentración. Entonces cambia mucho cuando yo estoy haciendo un ejercicio de valla y estoy en técnicas de valla, o estoy haciendo un ejercicio de slalom en el fútbol y estoy conversando, estoy distraído, que cuando yo asumo la atención necesaria para ese ejercicio. Le estoy entregando calidad. Claro, uno podría pensar que en algunos tipos de deporte es absolutamente necesaria la atención, por ejemplo. Sí, absolutamente. Sí, y como lo sabe un deportista, el escenario precompetitivo suele ser de mucha tensión. Entonces hay algunos enfoques que dicen, tenemos que liberarnos de este miedo. Yo diría que el mindfulness le dice, observa tu miedo y acompaña tu actuación con ese miedo, porque lo más probable es que sea imposible extirparlo de raíz. Claro. O se va a las sombras, poniéndonos junguianos. Claro, sí, está ahí, me acompaña, está en la sombra, pero no me obsesiono en sacarlo. Claro. Cristina, ¿algo iba a decir? Sí, es que aprovechando el espacio y el tema, que es el mindfulness en el deportista, a mí una de las cosas que más me llamó la atención en esta investigación que hicimos cuando estuvimos trabajando con los jóvenes es que yo estoy acostumbrada a hacer intervenciones llamadas corporales con actores, soy profe de teatro físico, trabajo en organizaciones desde el lado de la consultoría y ahora estaba trabajando con deportistas y yo tenía el prejuicio de que como era gente que trabajaba con su cuerpo iba a tener mucha conciencia corporal y me sorprendí de que la relación que tenían con su cuerpo era una relación como más cuerpo-máquina, como el medio hábil
que yo utilizo para lograr mis objetivos, pero que tenían mucha, como explicaba Víctor, tenían mucha aversión a la incomodidad. Entonces, por ejemplo, cuando uno se sienta a meditar, hay una postura que asumir, y es una postura que uno sostiene en el tiempo, que es muy distinto a la vida concreta del corredor, que está todo el tiempo en movimiento. Entonces yo voy a notar la incomodidad de sostener esta postura, y era un muy buen recurso para conectar con el sentir del cuerpo, porque hemos estado hablando de cómo estar en el presente, de la importancia de estar en el presente, de la atención, y se nos está olvidando un aspecto que yo creo que es importante poner a colación, sacar a colación, que es que yo estoy presente en la experiencia de cuerpo en el ahora. Es el cuerpo el que me da la posibilidad de centrarme en el presente, ¿cierto? Porque la mente era la que dijimos que tenía esta capacidad de viajar, y el cuerpo no. Entonces, este cuerpo sintiente, estas sensaciones incómodas, cómodas, desagradables, neutras, son nuestro ahora. Y descubrimos que como a partir de que los deportistas empezaban a abrirse, a aceptar estas sensaciones corporales, después también se volvían más perceptivos en su trabajo físico, y entonces entrenaban y sentían el braceo, o escuchaban escuchaban sus zancadas. Entonces empieza a aparecer, a despertarse lo sensorial. Entonces describían cómo entraban a la cancha y sentían el frescor del pasto, y cosas que cuando uno está pensando en el futuro o en el pasado, se las pierde. Claro. Una definición que nosotros utilizamos bastante en el programa que hicimos fue definir mindfulness como la sincronización de cuerpo y mente. Y pasa que en el mundo del deporte hay ciertos significados que están muy asociados como a una masculinidad como invulnerable, como yo no puedo sentir miedo. ¿Cómo se te ocurre? De repente yo le digo a los deportistas, entonces lo que te pasó es que sentiste miedo. No, y te lo niegan. Entonces nosotros lo que encontramos es que cuando nosotros le enseñamos en el fondo a tomar conciencia de que el miedo se ubica en el cuerpo, lo observamos sin juzgar, se liberaban de esta connotación negativa de, en este caso, del temor u otra emoción incómoda. Claro. ¿Sí? Increíble, ¿eh? Interesante. Fíjate que hay una frase que la voy a leer, voy a decir después quién la dijo. Ya. Me preparo físicamente, estoy preparado para todo. Cada vez que piso la cancha nunca sé qué sucederá. Vivo el momento, juego por el momento. ¿Quién es? Michael Jordan. Wow. Michael Jordan, un experto meditador, miembro del equipo de Phil Jackson. Yo también, cuando investigué, me sorprendí. En el fondo, realmente un experto meditador. Si tú revisas las frases de Michael Jordan, son todas frases muy mindfulness, todas de sentirse en el momento, en el presente, de no juzgar, olvidarse del resultado. Estaba acordando una película que vi hace tiempo que se llama El Guerrero Silencioso. El Guerrero Pacífico. Es una tremenda película. Sí, recomendable, muy mindfulness. Muy mindfulness. Nick Nolte está ahí. Sí. Notable. Sí. Pero es increíble porque es cosa de ver las imágenes de los deportistas. En el caso de Jordan, me viene a la mente, digamos, verlo en la cancha y cómo disfruta y finalmente el logro, digamos, que tiene. Maravilloso. Es una integración, sin duda, un proceso súper lindo. Mira, seguramente mucha gente que hoy día va en sus autos, van incómodos. A lo mejor podemos enviarle un mensaje para que tomen contacto con su cuerpo mientras que le sonrían al del lado. Claro, y se hagan conscientes del aquí y el ahora. Van manejando, van en un taco, pero están conscientes, sientan el respaldo del asiento del auto en su espalda. ¿Cómo podríamos ayudarle a nuestros fieles auditores a que tomen conciencia del aquí y el ahora en este instante? Rapidito, ¿te fijaste? Le pusiste presión. Claro. Yo a mí me gusta utilizar a veces el ejemplo del taco para hablar de aceptación, por ejemplo. Sí, es como estoy en un taco,
de esos tacos infernales y realmente todavía no inventan el auto que tiene la hélice y puede salir volando. Entonces, en el fondo estamos ahí, no hay nada que hacer. Entonces yo decido cómo lo abordo. Ajá. ¿Me dejo inundar por la rabia o acepto? Tomo conciencia y acepto que no puedo modificar nada en ese momento. Exactamente. Excelente. Chiquillos, tenemos que hablar sobre el seminario del domingo. Cuéntenos rapidito del domingo 4 de diciembre de esta actividad. Sí. ¿Cierto? Es una jornada de mindfulness en el deporte para aquellos que tengan interés en poder... preparadores físicos, entrenadores, colegas, psicólogos del deporte, bien. Coaching. En el fondo es una jornada que vamos a hacer el día 4 de diciembre, ¿cierto? Donde vamos a trabajar contenidos del mindfulness, algunos contenidos teóricos y vamos también a enseñar algunas prácticas. Es una jornada. Es una de jornada. 10 a 18 horas. Sí. ¿Sí? El valor son 60.000 pesos. ¿Ya? Y los cupos son 12. ¿Sí? Limitados. Es 12. Limitados. Wow. Oye, las coordenadas de ustedes, chiquillos. Si la gente, imagínate que hay alguien que quiere contactarlos para que su hijo sea... Es súper fácil entrar en la página del instituto, www.institutomindfulness.cl, y ahí va a estar la información, ya está arriba la información de la jornada. Pueden ver también que hay una serie de talleres, cursos que ofrecemos de distintas líneas. Y si están interesados, que por favor se inscriban en contacto @institutomindfulness.cl, porque los cupos son limitados. Mindfulness. Instituto Mind, como mente, MINDFUL, una sola L, N, una sola L, NESS.cl. Mire, yo me habría equivocado hoy. Ya está, un mensaje rapidito, muy rapidito. Para la nuestros gente. auditores. Positivo, Un conversando mensaje. positivo. A ver, mensaje en positivo. Hagan actividad física. Sí, sobre todo a padres que estén escuchando, sea los primeros modelos, digamos, de promoción de la actividad física, no necesariamente a nivel competitivo, sino que salir a correr el fin de semana, andar en bicicleta. Ya estamos aportando al cambio, tenemos cifras importantes de sedentarismo, por lo tanto... Perfecto. Muchas gracias. Chiquillos, les queremos agradecer que hayan estado con nosotros acá. Ha sido una conversa súper potente. Y muchas gracias nuevamente. Fernando, muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo Conversando en Positivo. Chao. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.